Y hablando de esto, es importante que tengamos el fundamento. Y hablamos de acuerdo a la palabra que está en Lucas 6, 47 al 49. Y habla de dos tipos de personas: uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la arena. El uno es un sensato y el otro es una persona insensata. Entonces todos vamos a pasar por crisis, pero lo que determina nuestro avance y nuestro desarrollo, y lo que determina o lo que nosotros podemos basarnos, es en el resultado final. ¿Cuál fue el resultado final del que edificó su casa sobre la roca? Vino la tempestad, vino el río, vino la tormenta. ¿Y qué pasó? Permaneció firme. Diga conmigo: voy a permanecer firme. Pero en cambio, el que tenía edificada su casa sobre la arena, dijo: grande, dice la palabra, fue su ruina. Entonces estamos aquí para prepararle a usted para los tiempos de crisis. Estamos aquí para ponerle el fundamento para que usted pueda permanecer firme en medio de esas pruebas, en medio de esos accidentes, en medio de lo que ha pasado en su familia, en medio de lo que ha pasado emocionalmente, lo que ha pasado en su economía, en sus finanzas, en su trabajo, en todo lo que hace. Esa crisis es una oportunidad. Y lo importante es que nosotros obedezcamos a Dios. Amén. Porque dice la palabra: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Eso nos dijo el Señor, ¿verdad? Eso está en Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Dice: os indicaré a quienes son semejantes. Entonces diga conmigo: yo voy a oír y voy a hacer las palabras. Usted viene a oír la palabra de Dios para hacerla. Y más adelante habla de los dos tipos de personas: los que obedecen y los que no obedecen. Pero ahora quiero avanzar y quiero hablarle. Si usted quiere profundizar esto que le acabo de dar como un repaso, vea la prédica de la semana pasada. Ahora le voy a enseñar y quiero impartirle cómo, escuche bien esto, cómo responder a la crisis. Le enseñé los propósitos de la crisis. Usted ya sabe que es algo bueno. La crisis es buena. Parece que no me está entendiendo lo que le digo. La crisis es buena. Dile a que está a tu lado: mi crisis es buena, porque me está haciendo cambiar, porque Dios está probando qué hay en mi corazón, porque Dios está probando si es que tengo fe o no. En medio de la crisis, al otro lado de la crisis está tu bendición. Dile que está a tu lado: al otro lado de la crisis está tu bendición. Y ahora tenemos que saber responder a la crisis. ¿Y cómo vamos a responder a la crisis, pastor? Existen dos tipos de crisis. Puede haber una crisis que viene provocada por Dios para cambiarnos, y otra crisis que puede venir provocada por el diablo para destruirnos. Lo importante es saber discernir de dónde viene. ¿De dónde está viniendo esa crisis? ¿Viene de Dios o viene del diablo? Si viene de Dios, nosotros tenemos, lo primero que debemos hacer en esta crisis es tomar la decisión de arrepentirnos. Hay cosas que debemos arrepentirnos, hay cosas que debemos cambiar. Entonces, si está en crisis y esta crisis fue provocada por Dios, debemos responder con arrepentimiento y cambio. Usted se va a dar cuenta porque automáticamente Dios nos va a mostrar en el Espíritu. Nosotros vamos a saber, el Espíritu nos da la convicción y la conciencia entre lo que está bueno y lo que está mal. Es nuestra conciencia. Entonces, cuando algo estamos haciendo mal, hay que arrepentirnos. Y la palabra de Dios dice: cuando nos arrepentimos, miren lo que dice en 1 de Juan 1, 9, 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Tenemos que arrepentirnos todos, empezando desde el pastor y todo el mundo.
Todos tenemos que cambiar y ser mejores. Por eso tenemos que arrepentirnos, porque eso nos va a ayudar para salir o sobrepasar la crisis. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, porque cuando nos arrepentimos genuinamente, pasamos al otro lado. Cuando nos arrepentimos genuinamente, eso nos ayuda a que esa crisis se vaya más rápido. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, lo que ellos hicieron fue quejarse. Lo que ellos hicieron fue hablar mal de Dios, mal de la autoridad, mal de Moisés. Y por eso se quedaron 40 años en el desierto, cuando en un mes máximo podían llegar a la tierra prometida. Entonces, si hoy decidimos arrepentirnos, porque a veces la gente dice: estoy pasando por crisis financiera, pongamos el ejemplo financiero, estoy pasando por esa crisis financiera, pero tomamos malas decisiones tal vez con nuestro dinero. Entonces esa mala decisión que tomamos con nuestro dinero tiene una consecuencia. Pero el problema es que a veces la gente tiene el orgullo latente que dice: no, yo lo que hice igual. Tenemos que decir: Señor, reconozco que me hice mal, reconozco que me equivoqué, reconozco que tengo que cambiar. Perdóname, perdóname, especialmente si no te consulté a ti si debía o no debía haber hecho esto. Amén. Entonces lo primero es arrepentirnos. Número 2, vamos a humillarnos como un acto voluntario. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en medio de la crisis, nos arrepentimos y nos humillamos y le decimos: Señor, hoy me humillo delante de ti, me rindo. Haz lo que tengas que hacer con mi vida, haz lo que tengas que hacer con mi corazón, haz lo que tengas que hacer con mi mente, haz lo que tengas que hacer con mi familia, haz lo que tengas que hacer con mis hijos, haz lo que tengas que hacer. Hoy me rindo y me humillo a ti. No me resisto al cambio, estoy dispuesto a cambiar por ti. Diga conmigo: humillarnos. Si usted no se humilla voluntariamente, la crisis le va a humillar. Por eso es que es importante vivir una vida humillado delante de Dios, rendido delante de Dios. Por eso dice: los humillados serán. Entonces debemos vivir una vida de sumisión a Dios, una vida reconociendo que sin Él no somos nada. Porque a veces pensamos que ya lo tenemos todo asegurado. Pensamos que a veces incluso pensamos que ya la pareja que está a nuestro lado ya está conmigo. No lo tengamos por sentado todo. Dile a tu esposo que está al lado: no lo tengas por sentado que estoy a tu lado. Y el esposo también dígale: no lo tengas por sentado que me tienes aquí para amarte. ¿Por qué? Porque a veces lo tomamos por sentado. Ay, es que ya me casé, ya hice un pacto, ya es su obligación. No, tenemos nosotros que humillarnos, tenemos que morir, tenemos que alimentar el amor, tenemos que alimentar la relación. Yo no sé si me está entendiendo, estoy predicando en otro lado, pero no me dice nada. Tenemos que reconocer, tenemos que saber con un corazón humilde, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que necesitamos cambiar, ser mejores. Porque todos nos equivocamos. Tenemos que saber humillarnos. Y debe ser un acto voluntario, decir: bueno, hoy yo voy a morir. Así tengas la razón, vas a humillarte. Ahí no le gustó ya. Tenemos que humillarnos. ¿Cuántos quieren saber cómo pasa la crisis? Estoy dando sabiduría para pasar la crisis. Arrepentimiento, humillarse. Número 3, debe obedecer la palabra. Usted no va a poder salir de la crisis sin obedecer la palabra. Y si nosotros guardamos la palabra,
Escúcheme bien. Si nosotros guardamos la palabra nos guardará a nosotros. Tenemos que guardar la palabra. Por eso le dijo: no te apartes de este libro de la ley, ni de día ni de noche. Medita en ella. Ponla en tu cuello. ¿Sí o no? Es la instrucción. Solo te pido que seas, ¿qué le dijo? Que te esfuerces y seas. Que él iba a estar con él todos los días, así como estuvo con Moisés. Entonces lo primero que debemos de hacer es guardar la palabra, meditar en la palabra de día y de noche, reconocer que de acuerdo a la palabra, yo me muevo por lo que dice la palabra. Yo no me muevo por lo que dice el mundo. Yo me muevo por lo que dice la palabra, no por lo que dice el diagnóstico médico. Yo me muevo por lo que dice la palabra, no por lo que dice la recesión, la crisis mundial. Yo me muevo por lo que dice la palabra, no por lo que me está diciendo la gente allá afuera. Tienes que moverte por lo que dice la palabra y guardar la palabra. Porque si guardas la palabra, tú sabes que a pesar de que estás pasando esa crisis tal vez financiera, tú tienes que reconocer la palabra y declarar la palabra y decir: mi Dios, pues sé que estoy pasando esta crisis, sé que tal vez hoy no tenga, pero yo sé que mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengo que guardar la palabra, tengo que declarar la palabra. Entonces vamos a obedecerla. Dios dice: arrepentíos, humillaos. Pero a veces el orgullo nos gana y decimos: yo no tengo nada que arrepentirme. Tenemos todo que arrepentirnos. Eso nos va a ayudar a salir de la crisis más rápido. Señor, hoy me rindo, hoy muero a mí mismo, obedezco tu palabra. Porque usted debe entender que nada es permanente. Solo Dios y sus promesas. Nada es permanente. La crisis no es permanente. Lo que te está pasando ahora no es permanente. Solo Dios y sus promesas permanecen para siempre. Sus palabras permanecen para siempre. Pero esa crisis es temporal. La crisis es temporal. Y lo que Él quiere que nosotros hagamos, escuche bien esto: Él no hace algo por sí solo. Cuando estamos en la crisis, usted debe entender que nosotros somos responsables de actuar en medio de la crisis. Él no va a hacer las cosas por nosotros. Y por eso nosotros como hijos, la opción, le voy a poner así: el no hacer las cosas o el no hacer algo para salir de la crisis no es una opción. Porque a veces la gente dice: ay, Dios dio, Dios quitó y aquí me quedo sentado esperando que me vuelva a dar. No, tienes que pararte, tienes que hacer algo, tienes que rendirte, tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que la palabra leerla, tienes que tomarla, tienes que dice: golpea, busca, pide. Ay, pastor, espero si es que me lleguen. Anda, y estás golpeando. Dice: pastor, que no tengo trabajo. ¿Y cuántas carpetas has entregado? ¿Cuántas puertas de empresas has golpeado? ¿Cuántos? Ay, es que sí mandé un par de mails. Estoy en LinkedIn, pero no me han llamado. Anda y busca, porque dice que el que busca halla, el que pide se le dará. ¿Sí o no? Entonces tenemos nosotros que hacer la palabra, tenemos que obedecer la palabra, aplicar la palabra en nuestra vida. Y el no hacer algo no es una opción. Usted tiene que hacer algo. Y los tiempos difíciles pasarán. Los tiempos difíciles pasarán. Pero quiere que le diga algo: así como los tiempos difíciles pasarán, pero los hombres fuertes no pasarán.
No, que pastor, yo soy un hombre fuerte, grande, y yo voy a soportar esta crisis. Somos tan débiles. No te creas Superman. Si te pones al frente de un carro y te cruza, te mata. Somos tan débiles que tú no sabes si te acuestas hoy y te levantas mañana vivo. Dice la palabra que somos como la neblina. ¿Cuántos han viajado en medio de neblina? Y de repente la neblina ya no está. Has viajado un día con neblina y regresas, ya no hay neblina. Se fue. Así es nuestra vida. Somos como la neblina. Y por eso los hombres fuertes no pasan. Porque el hombre fuerte no decide rendirse a Dios. Usted tiene que decir: hoy me rindo, hoy me humillo, hoy me arrepiento, hoy creo en tu palabra, hoy decido morir a mis pensamientos y decido humillarme y obedecer esta palabra que está escrita. Aunque no pueda razonarla, yo voy a creerla. Eso es rendirte y humillarte. Porque si usted no cree Génesis 1, usted no cree la Biblia. ¿Cuántos creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Y el resto? Dile al que está a tu lado: humíllate, ríndete, debes creer. ¿Cuántos creen que cuando antes de salieron de Egipto y antes de ser libres del faraón, Moisés levantó la vara y el mar se abrió? Si usted no cree eso, usted es un hombre fuerte. ¿Cuántos creen que el mar se abrió? Él va a derrotar tus enemigos. Lo único que Él te dice es: cree mi palabra y ríndete a ella. Obedece mi palabra, porque yo voy a sacarte de esta crisis. Entonces Dios le dijo: levanta la vara. Moisés con el pueblo de Israel, 2 millones de judíos, tenían tres opciones. La una, regresarse a pelear con los egipcios, contra un ejército cuando ellos no eran un ejército. Hubiera sido catastrófico, no tenían armas. La segunda, cruzar nadando. La primera, difícil, ¿verdad? Pero posible, ¿sí o no? Por último decían: somos 2 millones. Los que vienen con el faraón, ¿qué serán? Alcanzarán unos 100,000, no sé cuántos, no dice cuántos eran, pero será de 2 millones a 100,000. Pues si hay posibilidades, ¿verdad? No, ¿sí o no? Quiero que comience usted a pensar lo que estoy imaginando. Esa era la una opción, pero hubiera sido terrible. Hubiera habido muchos niños muertos, ancianos, gente muerta. La segunda opción, cruzar nadando. Pero tenían que cruzar con todo lo que cargaban. Imagínense cómo iban a nadar los caballos, cómo iban a nadar las carrozas, cómo iban a nadar. Ellos salieron con la transferencia de riquezas, de oro más grande de todos los tiempos. Ellos salieron con mucho oro, riquezas. Dice que los amos de ellos les regalaban todo, les regalaban oro, les daban para que se vayan. Ellos, la primera transferencia de riquezas de todo el mundo sucedió ahí. Y literalmente Egipto fue saqueado voluntariamente. O sea, ellos dijeron: tengan. Y el pueblo de Israel salió con toda la riqueza. ¿Cómo iban a cruzar con todo eso el mar? Nadando. No era posible. Pero era una opción. Dejaban el oro ahí y salían nadando. Y la tercera opción, levantar la vara. ¿Cuál de ellas te requiere más esfuerzo físico? ¿Cuál de ellas te requiere más esfuerzo físico? Desgaste. Nadar y pelear. ¿Cuál de ellas es la más fácil físicamente? Levante la vara. Levante la mano así. Pero ahora baje la mano. ¿Cuál de ellas es la más fácil creer?
El hombre se le hace difícil que si levanta la vara el mar se abre. El hombre fuerte piensa que va a poder nadar al otro lado. Yo voy a nadar hasta el otro lado, así llegue con las justas. Yo voy a pelear aunque sea cojo lo que me regalaron, ese jarrón de oro, y que eso le hago como espada. Por eso Dios quiere que tú te rindas y creas en su palabra, porque el hombre fuerte no va a pasar la crisis. El hombre fuerte va a permanecer en crisis hasta que se humille, hasta que crea, hasta que confíe, hasta que se rinda, hasta que diga: Señor, heme aquí, quiero levantar los brazos al cielo y decirte que estoy rendido y que sin ti no puedo. Porque muchos hombres fuertes dicen: si ya lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Pero no buscan a Dios. Diga conmigo: los tiempos difíciles pasan, las crisis pasan, pero los hombres fuertes no pasan. Número 4, debemos caminar en lo sobrenatural. Estoy dándole perlas para cómo responder en la crisis. Se arrepiente, se humilla, obedece, debe caminar en lo sobrenatural. Usted debe caminar en lo sobrenatural. Caminar en lo sobrenatural es levantar la vara y que el mar se abra. Eso es caminar en lo sobrenatural. Caminar en lo sobrenatural es creer que lo imposible es posible. Caminar en lo sobrenatural es cuando está lloviendo. En Galápagos llovía antes de la cruzada de milagros durísimo, porque declaramos que iba a llover. Pero yo le dije: Señor, te pido que llueva hasta las 9 máximo, porque necesitamos poner los equipos, se necesita ir a evangelizar, se necesita ir a preparar. Y eran 5 para las 9 y seguía lloviendo durísimo. Es más, cuando oré comenzó a llover más. Pero yo le dije: Señor, yo te creo, sé que tú me oyes. Y estábamos desayunando con mi esposa, con las bebés. Y llegó las 9 y de repente el cielo se abrió. En mis fuerzas hay cosas que en lo natural no puedo evitar. Por más hombre fuerte que seas, por más que tengas todos los recursos del mundo, no vas a poder evitar una lluvia. No vas a poder evitar una tormenta. Necesitas moverte en el poder sobrenatural de Dios. Necesitas caminar en el poder de Dios. Necesitas caminar creyéndole a Dios. Necesitas caminar creyendo su palabra, obedeciendo su palabra, rindiéndote, arrepintiéndote. Número 5, debe tener cuidado con sus pensamientos y con sus palabras. Cuide lo que piensa y lo que habla. Cuando usted piensa algo mal, eso es un radar al diablo. Usted manda señales. Usted no puede ver la señal de celular. ¿Cuántos pueden ver la señal Wi-Fi? Usted no la ve. Pero usted llega y pone ahí y de repente le sale: aquí hay una red. Porque el celular tiene la tecnología o la capacidad de detectarla. Asimismo, los demonios tienen la tecnología y la capacidad de detectar tus pensamientos. Yo no sé si me está entendiendo lo que le estoy enseñando. Los demonios, cuando tú piensas algo y tú estás maquinando algo, estás mandando señales. Estás mandando señales. Ellos tal vez no sepan específicamente lo que estás pensando, pero ya saben que hay algo que está pasando ahí. Es más, esos pensamientos, dice la palabra, que el diablo te manda dardos a tu cabeza. Los dardos del enemigo vienen para provocar señales a demonios con pensamientos erróneos, con pensamientos de escasez, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de depresión, con pensamientos de ansiedad, con pensamientos de duda. Y sobre todo, el que sabe detectar nuestros pensamientos y tiene toda la tecnología del universo es Jesús. Dios sabe qué es lo que estás pensando.
Dios sabe lo que pensamos. Él sí sabe exactamente lo que está en nuestra mente. Y cuando nosotros pensamos algo negativo, estamos bloqueando la bendición de Dios. Yo no sé si me está entendiendo esto, pero debemos tener cuidado con lo que pensamos y con las palabras que hablamos. No podemos controlar la crisis, pero sí puedes controlar tus pensamientos y tus palabras. Dile al que está a tu lado: no puedes controlar la crisis, no puedes controlar la recesión, no puedes controlar que esto se esté cerrando, no puedes controlar cosas y que son, no podemos. Pero lo que sí podemos es controlar nuestros pensamientos y nuestras palabras. Hay algo malo que te está pasando. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que hablas? Tenemos que hablar palabras de bien y no de mal, dice la palabra. De todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo que es en eso pensad. Entonces en medio de la crisis te viene todo y tú tienes que decir: qué lindo esto que me está pasando, Señor, gracias. Gracias, porque aunque no tenga dinero en la cuenta, yo sé que mi Dios suplirá. Yo sé que donde vaya y golpee, yo sé que Dios va a enviar los cuervos, yo sé que Dios va a enviar el maná, yo sé que mi Padre es el que me provee, no ese trabajo, no esa empresa, no ese dinero, no ese país. Se trata de mi Padre que está en el cielo, y tus pensamientos deben estar alineados a eso, y tus palabras también. Por eso evitemos decir: no tengo, no puedo, qué difícil. Cuando mi hija Amelia no sabe decir, ella quiere hacer algo y dice: no puedo, le digo: no, sí puedes. Di: sí puedo, pero ayúdame. Entonces ahora ella no dice no puedo, ahora dice: papi, ¿me ayudas? Entonces ella ya está entendiendo desde pequeña que va a haber imposibilidades en su vida natural, pero eso no le va a rendir. Ella va a saber pedir ayuda, y al que más le va a ayudar, el que te ayuda. Si yo, siendo un padre malo, dice la palabra, le doy buenas cosas, ¿cómo nuestro Padre que está en el cielo nos dará algo malo? Él sabe, y Él quiere que pensemos y digamos: Padre, ayúdame, porque yo sé que tú eres el único que me puede sacar de esta crisis, el único que puede sacar esta enfermedad, el único que puede sacar este dolor, el único que puede sacarme de esta crisis económica, emocional, familiar. Y tus pensamientos se van alineando. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá: ay, mas su corazón no está contigo. En otras palabras, tú eres el resultado de tus pensamientos. ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Cómo te ves de tú mismo? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo te ves? Me veo como un gusano, pastor. Me veo como una lagartija. Me veo como... ¿Cómo te ves? Me veo como que vengo del mono. ¿Cómo te ves? Usted tiene que verse. ¿Cómo te ves? Me veo como un reformador de esta nación. Me veo como un hombre de Dios que impacta el Ecuador. Me veo como un hijo que obedece su palabra. Me veo como un hijo en fe que se atreve a hacer lo imposible. Me veo creyendo, pasando al otro lado, tomando la autoridad de Dios para romper todo límite. ¿Cómo te ves? Me veo pobre, pastor. No, si te ves así. ¿Cómo te ves? Aquí Dios te va a cambiar la mentalidad para que te veas como Dios te ve, y para que pienses de ti mismo como Dios piensa de ti mismo. Eres un hombre y una mujer inteligente, de reino, un hijo y una hija que puede conquistar lo que quiera, porque mayor es el que esté en ti que el que está allá afuera. Y cuando el diablo te diga no puedes, tú le vas a decir: cállate, diablo, porque todo lo puedo. Escrito está.
y tomas la palabra, tomas el antimisil y le lanzas. Diablo infeliz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te callas, diablo, porque Dios me va a bendecir, Dios me va a respaldar. Escrito está que sus hijos no seremos humillados. Pensamientos. Pero después que baja del pensamiento, sale a la boca, a la lengua. Y dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso tengamos mucho cuidado. Yo no le puedo decir que no viene el ataque. El ataque viene. Todos somos atacados en la mente. Todos hemos tenido un pensamiento tal vez que se va en contra del conocimiento de Dios. Sí, vienen pensamientos, vienen ataques. Todos tenemos que lidiar con eso todos los días. Y por eso Dios nos da una estrategia para que no caigamos. Porque el diablo lo que quiere es te pelea en la mente para que luego salga tu lengua, tu boca, para que luego lo declares y te la comas. Porque todo lo que declaras te lo comes. Si tú declaras crisis, si tú declaras, bueno, la crisis viene, pero si tú declaras que no tienes, no vas a tener. Si tú declaras que no puedes, no vas a poder. Si tú declaras que eres feo, vas a ser feo. Si tú declaras que eres fea, vas a ser fea. Es que yo no me voy a casar, pastor, por eso no te casas. Es que tienes que verte casada, tienes que verte hermosa, tienes que verte como Dios te ve. Dios tiene todo, todo. Incluso dice la palabra, o sea, yo no sé qué más decirle ya. Tienes que pensar como Dios piensa de ti. Fuiste diseñado por Él como Él te diseñó. Tuvo tanto detalle que tu huella es diferente al de al lado tuyo. Él se fijó hasta en los más pequeños detalles. Y como dicen, para todo roto. Entonces ya, dile al que está a tu lado: Dios va a tener un descosido. No, broma. Va a haber alguien que tiene Dios para ti. Dios te va a dar ese hombre, esa mujer de Dios. Lo importante es que ame a Dios, que sirva a Dios, que ame y que quiera hacer la voluntad de Dios, que ame más a Dios que a ti. Porque si no ama más a Dios que a ti te va a despreciar. Y si se casa contigo porque te ves bonita o porque tienes un lindo cuerpo, espérate un par de años y se busca 2 de a 20. Es que eso pasa. Por eso tú no te... Mejor es otro tema, mejor ahorita sigo. Diga conmigo: la crisis la voy a pasar. Voy a avanzar en medio de la prueba. Dios me va a dar la victoria. Voy a tomar la palabra, voy a declarar la palabra, voy a pelear, porque la guerra es en la mente. La batalla es en la mente. El diablo siempre nos va a pelear en la mente. El diablo siempre va a tratar de derrotarnos en la mente, porque si nosotros pensamos mal, eso vamos a hacer. Tú eres el resultado de tus pensamientos y de tus palabras. Diga conmigo: soy el resultado de lo que pienso y de lo que hablo. Tú eres el resultado de lo que piensas y de lo que hablas. Y por eso tú tienes que tener cuidado qué es lo que piensas de ti. Tienes que pensar lo mejor de ti. Y eso no quiere decir que seas orgulloso. Por eso dice la palabra que no tengamos concepto más alto de nosotros mismos del que debamos tener, sino que de acuerdo a la medida de fe que fue repartido sobre cada uno de nosotros. En otras palabras, si yo tengo más fe, creo más que Dios puede hacer más conmigo. Entonces a través de ti Él va a poder utilizar una vara y levantar, y el mar se abre. Él va a poder levantar un decreto y va a detener crisis, va a detener problemas, va a detener recesiones. Vamos a cambiar culturas. Vamos a cambiar la educación del Ecuador. Por eso yo le digo: si usted tiene hijos hasta cuarto de básica y ya se inscribió en otros, tome la mejor decisión. No tome decisiones por economía, tome decisiones por propósito. No tome decisiones porque, ay, pastor, es que ya me compré los... ¿Y ahí? ¿Qué quieres? ¿Por un uniforme perder a tu hijo? ¿Qué quieres? Porque pagaste ya una pensión. Lo que vamos a edificar es eterno. Pensamientos, crisis. Ay, es que pastor, es que ya se inscribió. Y
Es que eso me va a generar más crisis económica, pastor. ¿Y quién te va a sacar de la crisis? ¿Tú mismo? ¿Qué piensas? Diga conmigo: Dios es el que me va a suplir, Dios es el que me va a respaldar, Dios es el que va. Entonces, ¿qué va a pasar? Número 6. Hay crisis que vienen de Dios para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia, para probar nuestro corazón, para probar lo que nos mueve, para probar todo lo que le dije antes. Pero número 6, cuando el diablo te trae crisis, tienes que arremangarte. El diablo me está trayendo esta crisis. Hazte así. Hoy me preparo. Hoy me preparo para pelear. Hoy me preparo. A ver, diablo, viniste con esta crisis. Esta la provocaste tú. Ay, ahora vas a ver. Porque si te metes conmigo, escrito está que si por un camino viene, por 7 vas a huir. Por 7 vas a salir corriendo, cobarde. Diablo infeliz, sal de mi casa, sal de mi familia, sal de mis hijos, sal de mis finanzas, sal de mi economía, sal de mi corazón, sal de mis pensamientos. Viniste con pensamientos de suicidio, te largas. Viniste con pensamientos de depresión, te vas. Cuando la crisis viene por el diablo, tienes que pelear. No podemos quedarnos pasivos. Hay crisis que vienen de Dios. Hay crisis que la provocamos nosotros mismos por desobedientes. Pero las crisis que vienen del diablo, ahí es cuando tú tienes que pelear. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo lo que quiere hacer es levantar una fortaleza en ti en medio de la crisis, para tenerte metido en crisis toda tu vida. Y por eso hay gente que tú le escuchas: pastor, salí de una pero entré en otra. Salió de la una trinchera y se metió en la otra trinchera. Y así viven de trinchera en trinchera y nunca salen de ahí. ¿Por qué? Porque no han derribado el pensamiento del diablo, porque no han derribado lo que no viene de Dios. Por eso dice la palabra: derribando. 4. Derribando todo pensamiento, toda altivez, derribando todo argumento, todo pensamiento, toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El diablo te ataca en la mente, pero tú tomas la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a creer y lo vas a aplicar en tu vida lo que Él te dice? ¿O vas a pelear? Yo les he enseñado que si el pueblo de Israel hubiera tomado una actitud de guerra desde que salió de Egipto, Dios le hubiera llevado a pelear contra los filisteos y les hubiera dado la victoria, así como cuando levantó Moisés la vara. Yo me imagino que el papá Dios estaba probando la fe en ellos, porque ellos estaban: ya ahora nos trajiste a morir, nos van a matar, ya están viniendo, vamos a morir de espada aquí en medio del desierto. Hubiéramos estado ahí siendo esclavos mejor. Pero si ellos hubieran dicho: Moisés, creemos que el Dios que te envió y envió las 7 plagas en Egipto y hizo que se quebrante y que nos den todo lo que nos entregaron y estemos acá, ese mismo Dios nos va a proteger, Moisés, estamos contigo. Dios le hubiera dicho: estos sí son unos verdaderos valientes. Levantaba la vara, pasaban al otro lado, y Dios le hubiera dicho: listo, vayan en dirección hacia los filisteos. Y si hubieran demorado un mes máximo caminando, a pie de tortuga, con niños, ancianos y todo, y hubieran llegado a Jericó. Pero en sus pensamientos estaba todo lo malo que les iba a pasar, la decisión incorrecta que tomaron,
Por eso es que todo lo que haces en Dios es por fe. No esperes ver todas las cosas ya bien lindas y todo. Ay, es que ya está perfecto esto. Ay, eso es de Dios. No te equivoques, porque Dios te hace que des pasos de fe. A veces no ves nada y Dios te dice sal. A veces no ves nada y Dios te dice bájate de la barca, porque yo te voy a sostener. No se trata de lo que tú puedas ver naturalmente. El diablo te va a comenzar a decir no, no lo hagas, porque vas a equivocarte. Tus hijos no van a estar bien, tu familia no va a estar bien, tu dinero, y comienza a decir no lo hagas, no le creas, no siembres, no des. Pensamiento del diablo. Tienes que pelear en contra de esos pensamientos. Y toda crisis, la guerra de toda crisis está en la cabeza. Por eso cuando quiera venir la crisis, cuando quiera venir la guerra, ¿qué vas a hacer? Diga que está a tu lado, ¿qué vas a hacer? Amén. El diablo te va a atacar. De hecho te está atacando. Te está diciendo el pastor está exagerando. El pastor quiere que mis hijos estudien en su colegio. Al pastor le importa la plata, no tu persona. Eso es lo que el diablo te está poniendo. Tengo que desnudar a Satanás. Dice que cuando una serpiente es descubierta, se larga. Tiene que salir. El diablo tiene que salir de esta casa. El diablo tiene que salir de tus pensamientos. El diablo tiene que salir de tu familia. El diablo tiene que salir de tus hijos. El diablo se quiere meter con tu generación y tú no te has dado cuenta. El diablo se metió desde hace mucho tiempo, pero tú no has hecho nada por evitarlo. Ese es el tiempo que tienes que pararte. Y cuando el diablo te traiga esos tipos de pensamientos, tú tienes que preparar el antimisil. Ya te dije, remángate, pero tienes que levantar la vara y tienes que tomar el antimisil. ¿Y cuál es el antimisil? El diablo te manda un dardo y tú vas a mandar un antimisil. El diablo te manda un dardo, tienes cáncer. El diablo te va a mandar un dardo, eres pobre. El diablo te va a mandar un dardo, no puedes pagar eso. El diablo te va a mandar un dardo, no sirves para nada. Pero tú tienes que levantar y preparar el antimisil. Tienes que levantar, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Escrito está que por las llagas de Cristo he sido curado. Así que diablo, sal de mi vida. Escrito está que yo y mi casa serviremos al Dios vivo, serviremos a Jehová. Él se hizo pobre para que yo sea prosperado. Y el diablo te manda otro misil. Claro, el pastor habla de sí mismo. No, Dios está hablando de ti, pero el diablo te quiere engañar. Es que tengo que enseñarle, iglesia. Si yo no le enseño, ¿quién le enseña? El diablo le está enseñando. Si yo no le enseño, tengo que sacar esos argumentos del enemigo de su vida. Y usted debe entender que Dios en medio de la crisis, Dios te va a probar en esta crisis. Y Dios te va a probar tu fe, te va a probar tu obediencia, te va a probar qué tan dispuesto estás a hacer la voluntad de Él y no la tuya. Marcos 4:35. Por lo general la gente tiene pavor a la oscuridad. Cuando estás en crisis, las cosas se ven negras. Esto está de color de hormiga, dice. ¿Y de qué color es la hormiga? Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Estás pasando por una crisis hoy? Está oscuro. Y Dios te dice hoy, quiero que pasemos. Jesús te está hablando. Quiero. Él no te dice, pasa. Él te dice, pasemos.
Él quiere que tú pases con Él al otro lado. Y le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él habían otras barcas. Y justo era de noche, imagínense, era de noche. Yo me imagino que los discípulos de Jesús dijeron: pero Jesús, mejor vamos mañana cuando ya esté de día, porque como está de noche, no sabemos qué pueda pasar ahí. Pensamientos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca. ¿Cuántos han estado en un barco con las olas de tal manera que ya se iban a hundir? Porque las olas estaban pegando fuertísimo. Esto describe lo que te está pasando. 38. Y él estaba en popa, preocupado, estresado, gritando: ¡ah! ¡Vamos a hundirnos! Jesús está durmiendo. Él está descansando. Él está en medio de la tempestad y las olas que están golpeando el barco. Y el resto ya, él está durmiendo. Y dice: estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos incluso creo que le estaban culpando por la tempestad. De hecho, cuando estás pasando crisis, lo que el enemigo pone en tu mente es que culpes a otros por esa crisis, o a Dios mismo, porque Él quiere engañarte. El diablo quiere engañarte, pero tus pensamientos deben estar alineados a Él. Y Jesús estaba durmiendo y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ya le echaron la culpa hasta Él. Siguiente. Y levantándose, reprendió al viento. Está en medio de la crisis, estás en medio del desierto, estás en medio de la tormenta, están las olas golpeando tu barco que se está a punto de hundir. ¿Cuántos están así? Dios está descansando en medio de eso. Y Él te dijo: vamos a cruzar al otro. Y Él se levanta y les enseña y le dice: lo que estoy haciendo es para que ustedes entiendan que esto de aquí a mí no me mueve. A mí no me mueve lo que el diablo alardea. A mí no me mueve lo que la serpiente me habla. A mí me mueve lo que mi Padre me ha dicho. Y mi Padre me dijo: ve al otro lado, voy a estar contigo hasta el otro lado. Pero como sus discípulos estaban con miedo que se iban a hundir, iban a morir y no se iba a cumplir el propósito, Jesús se levanta y les enseña. Dice: miren, van a hacer esto cuando estén en crisis. Reprendió el viento y dijo al mar: por favor, agüita linda, reposa. No les hagas tener miedo a mis discípulos, pobrecitos, mira.
se van a morir del susto. No, Jesús se levanta y reprende al viento y le dice: viento, te reprendo. Cuando venga la tormenta que está golpeando tu barca, ¿qué le vas a decir? Te reprendo cáncer, te reprendo artritis, te reprendo duda, te reprendo escasez, te reprendo. Usted tiene que reprender y tiene que decir: te callas diablo. Cuando el diablo te quiera hablar y te quiera decir, tiene que decirle: cállate. ¿Y por qué Dios dijo cállate y enmudece? Y cesó el viento y se hizo gran bonanza o mucha paz. Porque Él declaró. Cuando detrás de esa tormenta hay una influencia demoníaca, tú tienes que pararte y tienes que reprenderla. No tienes que temer, no tienes que dudar, no tienes que decir: me voy a morir. Ay, es que me dio COVID. ¿Cuántos pasaron el COVID? Ay, es que me dio COVID y me voy a morir. O si me da COVID. No, tú tienes que decir: cállate, COVID, te largas, te vas. Cuando nos dio, ¿cómo fue tu reacción? Y ese fue solo un entrenamiento para las pandemias que se vienen. ¿Estás preparado para callar la pandemia que venga? ¿Estás preparado para reprender al demonio que te está hablando y te está atormentando? Tienes que estar preparado. Él les enseñó y les dijo: cállate. Y luego les dijo, 40: ¿por qué estáis amedrentados? Yo creo que se enojó, no con el diablo, sino con ellos. Porque el diablo, él sabía que tiene la autoridad, pero ellos en cambio estaban en sus pensamientos. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y luego les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Dile que está a tu lado: ¿tienes fe? Entonces, ¿por qué estás llorando? El diablo va a salir de tu familia, el diablo va a salir de tu economía, el diablo va a salir de tu cuerpo, el diablo tiene que salir. Tú tienes que entender que con la fe vas a mover montañas. Así que no hay gigante que te pueda detener, no hay lugar que te pueda estancar, no hay crisis que te pueda negar. Tú tienes que entender que Dios está contigo y Él tiene el control de todo. Él dijo: pasemos al otro lado, y Él lo hará. Pero necesita hijos que se paren. Cuando venga del diablo, párate y repréndelo. Cuando venga de Dios, ríndete y humíllate. Cuando venga de Él, tú tienes que reconocer que debes cambiar. Pero cuando venga del diablo, tú tienes que tomar las armas, tú tienes que tomar la palabra, tienes que tomar la actitud, tienes que tomar la decisión de pasar al otro lado en fe, creyendo a tu Padre. Y Dios te trajo hoy en esta mañana para encender en tu vida un espíritu de conquista y un espíritu de humillación. Porque Dios te dice: al que se humilla será exaltado. Cuando te humillas a mí, vas a ser exaltado, vas a pasar al otro lado. Pero entiende que hay un demonio que te está queriendo atormentar. Hay un diablo que se ha levantado a hablarte. Hay un demonio que te ha atrevido a decirte que estás enfermo, que estás que estás endeudado, que estás en crisis financiera, emocional. El diablo te ha dicho: mátate, suicídate, ¿para qué vivir? El diablo te ha dicho cada mañana que te levantas: no tiene sentido vivir. El enemigo en la noche te está atormentando y vienen pensamientos a tu vida de desesperanza, vienen pensamientos de depresión. Esa crisis te mandó el diablo. Y Dios te trajo hoy para que te pares. Dios te trajo hoy para que levantes las armas. Dios te trajo hoy para que levantes la vara. Dios te trajo hoy para que levantes el antimisil y te atrevas a creerle. Y hay crisis que ha pasado porque has tomado malas decisiones. Y el Señor me dijo: llévales a mi pueblo al arrepentimiento. Llévales a mi pueblo a que se humillen,
Llévale a mi pueblo a que se arrepienta. Lleva a mi pueblo a que reconozca que yo voy a pasar al otro lado con ellos, que al otro lado de esa crisis está su más grande bendición. Los que están aquí me miran a través del internet. Al otro lado de esa crisis está tu bendición que viene de Dios. Y vamos a humillarnos, vamos a humillarnos, vamos a rendirnos y vamos a reconocer que necesitamos cambiar. Y ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Padre Celestial, en este día yo reconozco que necesito arrepentirme, y hoy decido arrepentirme. Tomo responsabilidad de mis malas decisiones, tomo responsabilidad de mis acciones, tomo responsabilidad de mis pecados y te pido perdón. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento, hoy decido cambiar y hoy me humillo, hoy me humillo, hoy me humillo. ¿Y cómo me humillo, pastor? Hay muchos hombres fuertes que no quieren rendirse, y Él te dice: si tú eres débil delante de mí, te dice Dios, yo te voy a fortalecer en medio de esta crisis. Porque la crisis pasará, pero los hombres fuertes no. ¿Y qué es un acto de rendición y de humildad? Cuando tú doblas tus rodillas y tú te rindes. Y cuando tú pones tu cabeza, tu razonamiento por debajo de tu corazón. Levanta tu corazón antes de que tu mente. Hay cosas que nuestras fuerzas no podemos, pero tú le dices: Señor, hoy me rindo, hoy me rindo, hoy me rindo, hoy me rindo, hoy humillo mi razón, humillo mi humanidad, humillo mi fuerza humana, humillo mi capacidad, humillo lo que soy, humillo lo que tengo delante de ti. Y todo lo que me has permitido tener se inclina a tus pies. Porque cuando me humillo, Señor, ahí donde estás, humíllate, iglesia. Y ahí donde estás, los que están mirando a través del internet y los que están aquí, humíllate, humíllate. Ríndete, ríndete, ríndete. No te estás humillando delante de un hombre, te estás humillando delante de Él. Te estás humillando por Él y para Él. Y los humillados serán exaltados. Los humillados serán exaltados.